Bueno, nuestro grupo de trabajo está conformado por Natalia Suárez, Nicole Citarella y Valeria Barajas. A continuación les vamos a explicar la implementación de nuestro proyecto de la materia de probabilidad y estadística 2. Bueno, para el desarrollo de este proyecto nos centramos en la base de datos de Airbnb en Bogotá, la cual está discriminada según barrio y localidad en la capital. Esta base de datos cuenta con un registro por años para el cual decidimos basarnos en el estudio del 2019 que cuenta con 959 datos por alquiler registrados. En la parte inferior de la diapositiva podemos encontrar el link de acceso a la base de datos. Ahora bien, las variables del estudio consideradas fueron la localidad de la capital a la que pertenecía dicho alquiler, el ingreso neto que recibían los propietarios de los inmuebles en dólares y también el depósito de seguridad que establecía cada uno de ellos. Para nuestra muestra hicimos un método de muestra probabilístico que sea por conglomerados y a las variables le calculamos un intervalo de media poblacional e intervalo de varianza poblacional. Metodología. Primero hicimos un muestreo probabilístico por conglomerados, después hicimos un aleatorio simple a cada conglomerado y luego hicimos el estudio de cada variable, pues que será el intervalo de confianza para la varianza. Ahora veremos en Excel cómo se hace este proceso. Aquí podemos evidenciar la base de datos original. Podemos ver que hay muchas variables, pero escogimos las previamente mencionadas. Listo. Entonces, para definir nuestra muestra, empezamos por numerar cuántos alquileres hay por localidad. Entonces, luego sumamos y nos dio un total de datos de 959. Para la construcción de nuestra muestra necesitamos una proporción poblacional y proporción muestral. La proporción poblacional se saca mediante la división entre el número de alquileres que hay por localidad entre el total de datos recogidos. Posteriormente definimos n, que es el tamaño de la muestra, y la proporción muestral sería el valor resultante de la multiplicación entre la proporción poblacional y n, que es el tamaño de la muestra. Como estos números tienen que ser enteros, los aproximamos para que sea el número siguiente y que no nos falten datos en nuestra muestra. Con esto tenemos un total de 211 datos muestrales. Ahora bien, dividimos el número de datos por localidad e hicimos un muestreo aleatorio simple. ¿Cómo se hace? Se utiliza la función aleatorio. Esta función arroja un número entre 0 y 1 y esta se arrastra para todos los datos que hay por localidad. Posteriormente se organizan estos datos, pues estos números aleatorios de menor a mayor, y se escoge desde el primer dato el número de
de alquileres previamente definidos. La suma de todos estos compone nuestra muestra. Listo, entonces podemos ver que aquí se calculó la varianza para los ingresos, pues tanto la varianza como la media, y varianza y media para los depósitos. ¿Por qué escogimos muestreo por conglomerados? Por el simple hecho de tener localidades. Esto significa que nuestra muestra está dividida pues, geográficamente a lo largo de la ciudad y por lo tanto escogimos conglomerados. Para que después de hacer la selección por conglomerados se pueda hacer un método de selección de muestra probabilística un poco más simple, pues como es el aleatorio simple, para definir cuántos elementos escogemos de cada conglomerado. Bueno, por su parte están los intervalos de confianza que también van a ser explicados en Excel. Primero comenzamos por entender qué es un intervalo de confianza. Bueno, esta es una técnica de estimación estadística inferencial en la que se utiliza un rango con una determinada probabilidad para localizar un parámetro específico poblacional dentro de una muestra. Esta probabilidad se llama nivel de confianza, que pues, de por sí refiere a la probabilidad de que dicho parámetro poblacional es dicho intervalo. Tal nivel de confianza viene explicado por la significancia que es sigma en este caso. Usualmente es sugerido que esté entre los valores de 0.1, 0.05 y 0.01. Para nuestro estudio vamos a tomar el de 0.05 y este es elegido principalmente por el investigador. Bueno, podemos evidenciar que hay diversos factores de los que depende un intervalo de confianza, dentro de los cuales podemos destacar el tamaño de la muestra, ya que a partir de esta el valor obtenido se va a acercar más o menos al verdadero parámetro poblacional. De igual manera, el nivel de confianza, como les mencionaba mi compañera, ya que nos informa en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. El margen de error, que es la probabilidad que existe de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Y finalmente, el estimador, que puede ser la media, la varianza, la diferencia de medias, entre otros, ya que esta característica depende de nuestro estudio. Bueno, específicamente nosotros vamos a calcular el intervalo de confianza para la varianza y la media en las variables anteriormente mencionadas, que son el depósito y el ingreso neto. En el caso de la varianza, esta se da a partir de la distribución chi cuadrado, la cual proviene de una distribución normal con una media conocida y varianza poblacional conocida. Y esta también considera grados de libertad. Ahora bien, vamos a explicarles en el programa cómo se puede calcular. Bueno, como les presentaba la fórmula, primero tomamos el total de datos de la muestra, que son 211, como fue anteriormente mencionado. Los grados de libertad son dados por este valor menos 1, y posteriormente se calculó la varianza de la muestra que se eligió. Después nos vamos al cálculo del intervalo de confianza, que es 95%, donde la significancia nuestra fue el 0.05. A partir de la significancia dividido entre 2, se obtiene el valor de chi cuadrado, que es obtenido por una función de Excel que se llama inf.chiquad.cd, y así obtenemos después los límites inferiores y superiores para la varianza poblacional en nuestra muestra. Y esto fue calculado para los depósitos. También fue
calculado para los ingresos, y aquí se muestra posteriormente pues que fue realizado el mismo proceso. Bueno, de igual manera realizamos la medición del intervalo de confianza para la media, el cual se expresa en la ecuación que pueden observar en la pantalla. Para encontrar esta herramienta es necesario el uso de la distribución t-student, la cual necesita de una media conocida, desviación muestral conocida y un tamaño de la muestra conocida. Como les mencionaban mis compañeras, vamos a pasar a mostrarles la implementación en Excel. Entonces, para el caso del intervalo de confianza de la media, necesitamos el valor que les mencioné anteriormente, que es la media muestral, la cual obtuvimos de esta ecuación, de este parámetro, que es promedio. La desviación muestral, que como les mencioné a mi compañera, también la obtuvimos de nuestra muestra final, la cantidad de muestras que vamos a tomar y los grados de libertad, que se calculan como la muestra menos 1. Entonces, igual que el intervalo de confianza para la varianza, asumimos una confianza del 95%, a partir de la cual calculamos el valor de t. Esta función recibe el nombre imp.t y también necesita del parámetro de los grados de libertad, para posteriormente pasar a hacer el cálculo de los límites superior e inferior de nuestro intervalo. Igualmente realizamos el cálculo para el intervalo de confianza de la variable de ingresos y obtuvimos los valores que se encuentran en pantalla. Más adelante les vamos a comentar la interpretación de los mismos. Bueno, como conclusiones generales para el estudio, tenemos que se logró evidenciar y analizar estadísticamente los alquileres de Bogotá del 2019 por parte de Airbnb para interpretar el potencial turístico de la ciudad y validar económicamente pues, sus intervalos de confianza, y como para una persona interesada en adquirir dicho servicio, pues sería como valioso conocer dichos datos. Igualmente, podemos destacar que se hace uso de este tipo de estimadores, ya que conocer el verdadero valor poblacional en general ya resulta ser muy complicado y tedioso, ya que es un proceso arduo y complica bastante el estudio. Respecto a los intervalos de confianza, podemos mencionar que para la media, con un nivel de confianza del 95%, nuestra media en la variable de los depósitos estaría alrededor de un límite inferior de 169.29 y un límite superior de 272.70. Este rango, como les mencionábamos anteriormente, es el intervalo en el cual puede oscilar el valor de nuestro parámetro muestral. Y pues igualmente podemos observar para la variable de ingresos. Por su parte, la varianza de los depósitos se encontraría entre un límite inferior de 120.376 y un límite superior de 177.476. Y por parte de los ingresos tenemos un valor mucho más superior, que se encuentra presentado en pantalla. Con eso ya podemos terminar la explicación. A continuación les presentamos algunas de los referentes bibliográficos que utilizamos para la implementación de nuestro proyecto.